Buenos días, hermanos. Es un privilegio de nuevo compartir este tiempo de estudio de la palabra del Señor, y estamos estudiando el libro de Deuteronomio, y Eva le hizo una introducción y algunos temas importantes en el capítulo 5, pero hoy entramos al capítulo 6 y esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de la familia, de lo importante que es este mandamiento del que habla Deuteronomio 6, y especialmente y enfatizado en la familia. Y quiero que oremos antes de empezar para que el Señor nos guíe y nos instruya en su palabra y podamos compartirla y de hacer de la palabra nuestra forma de vivir. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que seamos enseñables, que podamos aprender de tu palabra, Señor. Tenemos tanta necesidad todos los días de tu palabra, Señor, y por eso recurrimos a ella, para ser instruidos y para crecer en nuestra vida espiritual. Queremos depositar nuestras vidas en tus manos, Señor, y que tú guíes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, la enseñanza de esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 6, los primeros 9 versículos del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y dice así la palabra del Señor. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que tema a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El énfasis que yo le quiero dar a esta parte, a este estudio del día de hoy, es a la importancia de una familia sana. Yo creo que estamos nosotros asistiendo en esta época a un tiempo donde vemos muchos problemas en la familia. Muchos de los problemas que hoy socialmente estamos viviendo vienen de familias que están mal. Y hay dos palabras que se están volviendo parte de nuestro léxico cotidiano cuando hablamos de familias, y describen a las familias que tienen malas relaciones, padres con hijos, esposos con esposos, esposas con esposas, pero que son una marca hoy de familias. La primera palabra es un hogar disfuncional, y la otra palabra que también se está volviendo muy común de repetir es relaciones tóxicas. Ahora, ¿qué es una familia disfuncional? Una familia disfuncional es donde los padres no tienen los medios para hacer que los miembros de su familia crezcan físicamente, para que crezcan emocionalmente sanos y que sean felices. Y las familias disfuncionales son esos hogares que se forman a veces de otros hogares rotos, destruidos, donde un padre tiene otros hijos con otra esposa, una madre tiene otros hijos con otra esposa, y nunca llegan a lograr por esas relaciones formar una familia que crezca sanamente. La otra palabra es relaciones tóxicas, y esto se refiere a familias o a esposos o a parejas que viven juntos, pero que no logran alcanzar gozo en la familia ni felicidad, sino viven dañándose y destruyéndose mutuamente. Y eso se refleja mucho en la conducta y en la forma de vivir de los hijos. No han logrado, a través del tiempo de vivir juntos, lograr tener una relación sana
y entonces se vuelven relaciones tóxicas que no se aman muchas veces, viven juntos por conveniencia y que en lugar de ser felices se dañan mutuamente. Esa es la norma. Eso es lo que está sucediendo en familias que le han dado la espalda a Dios, en un mundo que se ha volteado a Dios, que no quiere reconocer a Dios. Pero lo terrible de esto es que dentro de nuestras iglesias hay familias no sanas que están viviendo este tipo de relaciones disfuncionales y familias que tienen relaciones tóxicas. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto y por qué está sucediendo incluso dentro de nuestras iglesias? Yo creo que es porque en este tiempo, en esta sociedad, la gente ha dejado de buscar el ideal de la familia que Dios quiso que se formara. Cuando Moisés está dando este discurso para el pueblo de Israel, que está pronto a tomar una tierra prometida, a llegar a la tierra que el Señor les ha prometido, la preocupación más grande del Señor es que estas familias lleguen a esa tierra como diferentes, que su forma de conducirse como familia sea diferente, que sean un ejemplo en una sociedad que como la de hoy está destruida. La Biblia dice que Canaán era una tierra idólatra, era una tierra impía, no temían a Dios. A esa tierra, a esas tierras que iba a tomar el pueblo de Israel, que iba a tomar el pueblo de Dios, donde iban a entrar es a donde Dios les está advirtiendo a través de esta enseñanza que sus familias tienen que ser diferentes, que tienen que vivir de una manera diferente. El mundo en el que hoy estamos asistiendo no es muy diferente al que el pueblo de Israel iba a tomar. Nuestro mundo está quebrantado, está destruido, las familias se han destruido porque el ideal de Dios, de una familia, no lo sigue la gente. La gente usa los parámetros del mundo. Y como decía, y lo triste es que muchas familias de nuestras iglesias están en esos problemas. Ahora, indudablemente que hay una manera de mejorar esto. Y esa es la instrucción que hoy vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos lograr que esta sociedad cambie? ¿Cómo podemos nosotros tener una iglesia donde las familias estén sanas? Ahora, indudablemente una familia fuerte, una familia sana va a hacer que tengamos iglesias sanas. Pero ¿cómo nosotros podemos lograr que estas familias logren vivir vidas sanas? Y creo que lo importante es que nosotros aprendamos a instruir a los padres a que amen la enseñanza de la palabra de Dios. Y creo que eso es vital, que los padres amen la enseñanza de la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Y esos son el énfasis con 3 palabras diferentes de una misma cosa, que es la palabra de Dios, es lo que le está diciendo Moisés al pueblo, que va a ser el éxito que van a tener cuando lleguen a la tierra prometida. El éxito no está en la tierra en sí misma o en los frutos que produce la tierra. El éxito está en la forma, en la intención que tenga el pueblo de tener la palabra de Dios como norma en la vida de cada uno de ellos y de las familias. Y enseña 2 cosas importantes. Primero, que os enseñase. Dice, es tan importante, mis hermanos, que los padres aprendan a ser instruidos por la palabra de Dios. Cuando habla de ser enseñados en la palabra de Dios, no solo es el aprender, el recibir la enseñanza, sino también para enseñarla, para transmitirla. Es importante para el Señor que nosotros aprendamos a ser enseñados por la palabra de Dios, porque eso nos da la autoridad para enseñar la palabra de Dios. Y para que la pongáis por obra. No solo es el aprender la palabra de Dios, no solo es el enseñarla, sino también instruir a los hijos, a nuestras generaciones, a que pongan la palabra de Dios por obra. Y dice, ¿y por qué es importante enseñarla? ¿Por qué es importante ponerle por obra? Dice el versículo 2, para que teman a Jehová, su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué es importante instruir
¿Para qué es importante enseñar? ¿Para qué es importante poner la palabra de Dios por obra? Para que temamos al Señor. Nosotros vivimos hoy en un mundo que no teme al Señor. El pueblo de Israel iba a una tierra donde habían pueblos que no temían al Señor. La instrucción de Dios a través de Moisés es que nosotros tenemos que aprender a enseñar la palabra de Dios, a aprenderla y a vivirla, a ponerla por obra para que aprendamos a temer al Señor. Y luego dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y el mandato del Señor aquí es para el jefe de la familia, para el padre. Le dice, para que tú, porque esta instrucción es para Josué, para que tú, Josué, para que tú, el hombre de la casa, instruya a su hijo y al hijo de su hijo en esa palabra del Señor. Y cómo es importante, porque esto indudablemente tiene una transferencia familiar. Yo instruyo a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y las generaciones que vienen van a seguir siendo instruidas por la palabra del Señor. Es importante, mis hermanos, que nosotros, como padres, amemos la enseñanza de la palabra de Dios, amemos la enseñanza de la Biblia. Y lo enfatizamos constantemente cuando predicamos la palabra del Señor. La importancia de que pasemos tiempo en la palabra del Señor, buscando la voluntad del Señor, buscando la guía del Señor para todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios tiene el cuidado de instruirnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones de amigos, en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios tiene esa riqueza para nosotros de instruirnos en todas las áreas de nuestra vida. Moisés está diciéndole a Josué que tiene que instruir a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a las generaciones que vienen. Tienen que ser enseñados en la palabra del Señor, en esos mandamientos, estatutos y decretos que el Señor dejó para nuestra vida. Nosotros estamos viviendo un mundo que le dio la espalda al Señor. Un mundo que se apartó del Señor. Un mundo que ya no le da la gloria al Señor. Un mundo que no se deja instruir por el Señor. Bueno, y uno dice, bueno, la gente que le dio la espalda al Señor no lo va a entender, pero lo más triste muchas veces es que dentro de nuestras iglesias, como decía, hay muchos cristianos que no están siendo enseñados por la palabra del Señor. Y por eso están viviendo relaciones tóxicas y hogares disfuncionales. Porque también, a pesar de decir que conocen al Señor, han descuidado la instrucción de la palabra del Señor para sus propias vidas y para las vidas de sus familias. La instrucción que Dios está dando a través de Moisés al pueblo es que lleguen a una tierra difícil, a una tierra que no ama a Dios, una tierra idolátrica, una tierra impía, pero les está instruyendo a que sean diferentes, que el impacto de las familias en esa tierra sea diferente, y ese es el llamado del Señor para nosotros hoy en día. Si nosotros entendimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros creímos en Cristo, estamos llamados a guiar a nuestros hijos al conocimiento profundo de Dios. Porque no podemos instruir a nuestros hijos en un conocimiento superficial de Dios, en simplemente orar, dar gracias por el desayuno, por la cena, por el almuerzo, orar al acostarse, que no es malo, y orar al levantarse. Eso es una parte de la instrucción. Pero la instrucción mayor está en pasar tiempo con la palabra del Señor, en sentarnos con nuestros hijos e instruirlos en la palabra del Señor todos los días. Porque dice este pasaje, y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y qué importante es entender. Mucha gente hoy está anhelando cómo prolongar su vida, cómo vivir más tiempo. Y uno escucha muchas cosas, operaciones de corazón, operaciones, trasplantes de una cosa, trasplantes de otra, para prolongar sus vidas, para hacerlas más largos. Y aquí hay una instrucción clara para nosotros de cómo prolongar nuestra vida sobre esta tierra. Y es instruyendo a nuestras generaciones en el conocimiento del Señor, y que nuestras generaciones instruyan a sus generaciones en la palabra del Señor, y eso prolonga nuestra vida. Yo siempre digo que lo mejor es vivir en los propósitos de Dios, y cuando nosotros somos instruidos
e instruimos en la palabra del Señor, vivimos en el propósito de Dios para nuestra vida. Esa es la razón de nuestra vida, instruir a nuestras familias a que conozcan al Señor. Eso es transformador. Cuando nuestros hijos entienden la verdad del Evangelio, cuando nuestros hijos conocen la palabra del Señor, ellos van a amar esa instrucción y cuando tengan hijos van a instruir a sus hijos en ese mismo camino. Y se da cuenta cómo es importante porque son generaciones que a través de la obediencia a la palabra de Dios se transforman por el poder transformador de la palabra del Señor. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Así que instruir a nuestros hijos, enseñarles que conozcan la palabra del Señor, que pasen tiempo leyéndola, que pasen tiempo meditando en la palabra del Señor, dice que nos va a hacer vivir bien, para que nos vaya bien en esta vida. Cuando conocemos nosotros de Dios, cuando instruimos a nuestros hijos, cuando instruimos a nuestras generaciones en la palabra de Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Al pueblo de Israel les dijo, si ustedes lo hacen en esa tierra donde van, esa tierra que fluye leche y miel, ustedes van a vivir bien, porque van a ser diferentes, porque el Señor, que es su Dios, los va a bendecir y los va a guardar todos los días de su vida. Qué maravillosa es la palabra de Dios, del Señor, y qué promesas tan grandes nos da a nosotros la palabra del Señor. Porque esas promesas para el pueblo de Israel también son para nosotros, su iglesia. Si nosotros entendemos que tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, nos va a ir bien en lo que emprendamos, nos va a ir bien en donde estemos. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a cuidar. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos están pasando ciertas cosas? ¿Por qué hay cosas que nos afectan tanto? Quizá nos deberíamos de preguntar mejor, ¿cuánto lugar le estamos dando nosotros a la palabra del Señor en nuestra vida? ¿Cuánto nosotros estamos dejando que la palabra de Dios instruya nuestra vida diariamente? Porque estoy seguro, mis hermanos, y no lo digo porque no sea una experiencia mía, que durante muchos días nosotros descuidamos la instrucción de la palabra del Señor. Y la pregunta para muchos que no me pueden responder que pueden responderse a sí mismos es, ¿está consciente que ha descuidado el ser instruido por la palabra del Señor? Pregúnteselo y contésteselo usted mismo. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la enseñanza de la palabra del Señor para su vida y para poder transmitirla a los demás? ¿Puede usted sentarse hoy e instruir a sus hijos en la palabra del Señor? Y son preguntas que usted se tiene que responder y que yo cotidianamente me hago y me pregunto. Y creo que es tan importante que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos en nuestra relación con la palabra del Señor, porque nuestra relación con la palabra del Señor es nuestra relación con Dios. Y esta instrucción fue dada al pueblo de Israel, pero es tan pertinente para nosotros hoy. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese versículo 4 es lo que se llama el Shema. Habla de enseñanza. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno Dios. Esa enseñanza es trascendental para la vida de nosotros. Y la palabra es igual para nosotros. Jehová es un único Dios. Jehová uno es. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Esto es como la enseñanza más grande acerca del monoteísmo que los judíos profesan y que nosotros también, porque nosotros creemos en un solo Dios. Y es tan importante para nosotros esa instrucción porque en el libro de Marcos le preguntan al Señor Jesús, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
el Señor repite ese mismo mandamiento. El Señor nos dice a nosotros: oye, iglesia, el Señor Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Hasta hoy el pueblo de Israel repite diariamente y constantemente esta enseñanza. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y creo que nosotros todos los días deberíamos repetirnos lo mismo. Como el Señor Jesús lo dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Es: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego nos manda a nosotros a amar a Jehová nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Qué importante, mis hermanos, es que tengamos padres que aman la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también qué importante, mis hermanos, es que tengamos padres que aman decididamente a Dios, que decidamos amar a Dios. Ayer tuve una clase con los adolescentes de la iglesia y les hablaba acerca del pecado y de la voluntad del ser humano en caer en la tentación o apartarse de la tentación. Eva tuvo la oportunidad de apartarse de la tentación. El diablo no obligó a pecar a Eva. Eva decidió voluntariamente tomar del fruto del árbol del bien y del mal y pecar. Fue su voluntad. Y aquí lo que el Señor nos está enseñando es que nosotros debemos amar con decisión a Dios, con nuestra voluntad, que nuestra voluntad se entregue al Señor. Por eso dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar al Señor con nuestro corazón es amar al Señor con nuestras emociones. El corazón es el centro de nuestras emociones. Amar al Señor emotivamente es importantísimo. Y nosotros podemos amar al Señor y darnos cuenta que lo amamos cuando nos acercamos a Él y nuestra vida es quebrantada delante del Señor. Es nuestro corazón entregándose al Señor. Es nuestras emociones para el Señor. Así que al Señor lo amamos con todo nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado, porque hay muchas cosas que de repente empiezan a ocupar nuestro corazón, a tomar nuestro corazón. Tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles que nuestro Dios, Jehová, es uno y que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón y que Él tiene que ocupar todo nuestro corazón. Todas nuestras emociones tienen que estar ocupadas por el Señor. Los pueblos vecinos, Canaán, eran pueblos que tenían ídolos a su alrededor. No podían amar a Dios. Su corazón estaba ocupado en muchas cosas. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos que lo más importante es que el Señor sea el dueño de su corazón y el centro de su corazón. Pero tenemos que empezar nosotros a amar decididamente al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y cuando habla de toda nuestra alma es con todas nuestras capacidades intelectuales tenemos que amar al Señor. Con nuestra mente tenemos que amar al Señor. Y cuando uno estudia la palabra de Dios, empieza a conocer al Señor, empieza a amarlo, porque empieza a entender con su mente lo maravilloso que es el Señor. Empieza a entender al Señor cómo nos amó, especialmente cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando lo entendemos, cuando nuestra mente razona y entiende plenamente todo lo que Dios hace por nosotros. Porque enseñaba hoy acerca del pecado y cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Tuvieron miedo de Dios, pero Dios siempre fue a buscarlos. Dios siempre fue a llamarlos. Y Dios les preguntó: ¿por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Porque el pecado los había apartado de Dios. A nosotros el pecado nos aparta de Dios. Y a veces el pecado en nuestro corazón no nos permite amar a Dios como lo debemos de amar. Pero cuando razonamos y entendemos que a pesar de lo que somos y a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama
Y no nos ama porque seamos buenos, nos ama porque Él es misericordioso y lleno de amor. Entonces nuestra mente empieza a amarlo y es lo que tenemos que instruir a nuestros hijos a que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo el uso de su razón. Yo siempre repito esto y digo que un hombre inteligente, un hombre que realmente es inteligente, ama verdaderamente a Dios, porque usa su mente y su intelecto para amar a un Dios que lo amó primero y que entregó a su Hijo por él. Así que el llamado de Dios para nosotros, que era para el pueblo de Israel en el momento de llegar a la tierra prometida, es para nosotros es igual hoy. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué dice que tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas? Lo amo con mi corazón, con mis emociones, lo amo con todas las capacidades de mi mente que tengo. ¿Por qué lo tengo que amar con mis fuerzas? Y ese amar a Dios con nuestras fuerzas es entregarnos al Señor para servirle todo el tiempo de nuestra vida. Recuérdense que nosotros en este mundo, mis hermanos, somos peregrinos. Vamos de paso, nada más. Y mientras peregrinamos en esta vida, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas las fuerzas que tenemos. Si bien es cierto, diariamente nuestras fuerzas se gastan en nuestro trabajo cotidiano para llevar el pan a nuestra casa. Y muchos se desgastan físicamente haciendo ejercicio, corriendo, haciendo gimnasia, que no es malo, pero ahí desgastan sus fuerzas. Y otros malgastando el tiempo y malgastando sus fuerzas en cosas que no agradan al Señor. Pero a nosotros nos está llamando el Señor a gastar nuestras fuerzas en el servicio, en la entrega al Señor, en todo el tiempo sirviendo al Señor. El tener un trabajo, el tener una ocupación, no nos exime de servir al Señor. Al contrario, cuando nosotros trabajamos, esa es parte del tiempo que tenemos y el resto del tiempo es para servir al Señor. Y yo creo que servir al Señor lo podemos hacer en nuestro trabajo también. Honrar al Señor en nuestro trabajo. Pero lo que el Señor quiere es que todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía sean gastadas en amar al Señor. Amar al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y las capacidades que Dios nos da. Cuando estudiamos el libro de Filemón, cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice, y espero que puedas hacer aún más cosas, le dice. El llamado de Dios para nuestra vida es un esfuerzo más grande del que podemos hacer, y especialmente en el servicio a Dios. Y le dice a Moisés al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Ahora, indudablemente, una de las cuestiones más importantes es que nosotros necesitamos padres que valoran la disciplina a sus hijos. Y aquí no está hablando de la disciplina de la corrección, sino de la disciplina de ser instruidos en la palabra del Señor, porque la enseñanza y la instrucción es una disciplina que se practica todos los días. Les decía al principio que nosotros necesitamos instruir a nuestros padres para que amen las enseñanzas de la palabra de Dios, para que amen decididamente a Dios. Y ahora estamos hablando para que valoren la disciplina a sus hijos. Y por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, y las repetirás a tus hijos. Todas las enseñanzas que Josué está recibiendo y que están siendo transmitidas al pueblo, la orden es que estas palabras sean repetidas a los hijos constantemente. Y saben que una de las mejores maneras del aprendizaje es la repetición constante.
Por ejemplo, cuando uno aprende las tablas de multiplicar, lo que hace que esas tablas se graben en nuestra mente es la repetición constante y de diferentes maneras. Hay varios métodos para aprender a multiplicar. Pero cuando nosotros repetimos constantemente, entonces empezamos a aprender. Y saben que en aprender hay una satisfacción. Cuando uno aprende algo y repetidamente lo hace, lo aprende y se satisface uno cuando dice, ya lo aprendí. Así que cuando dice, y la repetirás, es constantemente, hay que recordárselas, constantemente y repetírselas constantemente. Pablo dice en el Nuevo Testamento que hay cosas que a él no le importa estarlas repitiendo para nuestro bienestar. Y cuando nosotros hablamos de repetirla a nuestros hijos es constantemente estarlos instruyendo y que aprendan la palabra del Señor y que la hablen. Estos días hemos estado trabajando con nuestros niños en la escuela de la iglesia y estamos cada mañana al empezar repitiendo el Salmo 23 y la repetimos cada vez que oramos para que ellos se aprendan el Salmo 23 y se grabe el Salmo 23 en su corazón. Esa repetición constante de la palabra de Dios va a ocupar el lugar en el corazón de nuestros hijos y en nuestro corazón indudablemente. Y esa repetición constante va a hacer que se grabe y quede en nuestro corazón. Y si no lo hacemos, si no los instruimos de esa manera, dejamos una posibilidad en el corazón de nuestros hijos, de que otras cosas empiecen a tomar el lugar en su corazón. No se cansen, hermanos, no nos cansemos de repetir la palabra del Señor a nuestros hijos, de que la reciten, que la hablen constantemente, que cada día puedan repetir un salmo, un proverbio, un pasaje del Nuevo Testamento y que eso vaya tomando lugar en su corazón, porque eso luego va a bendecir su vida. Y saben que en los momentos de crisis, cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, sale a nuestra boca. Nos recordamos de lo que la palabra del Señor dice. En este tiempo difícil de pandemia que hemos pasado, en los tiempos de oración, en esos tiempos de oración me recuerdo que salía afuera cuando estábamos más encerrados y con la preocupación de lo que iba a suceder, yo miraba al cielo y me recordaba del salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me di cuenta que cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, está sembrada en nuestro corazón, cuando vienen los momentos de crisis, nosotros podemos declarar la palabra del Señor y confiar en la palabra del Señor. Ni plaga tocará tu morada, dice el Salmo 91. Y cuando uno se recuerda de esa palabra del Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando uno se recuerda de eso, se da cuenta de cuánto lugar la palabra de Dios ha tomado en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Que repitamos constantemente la palabra del Señor para que tome ese lugar en el corazón que le corresponde. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y lo que está diciendo es que el repetirles, el hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, el instruirlos en la palabra del Señor es constante, permanentemente, estando en nuestra casa. Qué importante, mis hermanos, es que pasemos tiempos largos con nuestros hijos estudiando la palabra del Señor, instruyéndolos en la palabra del Señor. ¿Y saben cuál es la bendición más grande? Que cuando instruimos a nuestros hijos nos estamos instruyendo nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros y instruye a nuestros hijos. Pero está saliendo de nuestra boca, estamos obedeciendo al Señor. En la casa, y dice andando por el camino. Yo me imagino aquí a un hombre, a un judío, con un niño caminando distancias largas, caminando. No habían carros, no habían trenes, no habían aviones. La mayor parte de las travesías se hacían caminando. Pero todo ese tiempo se aprovechaba para instruir al niño en el camino de Dios. Y nosotros
Muchas veces pasamos tiempos largos en el carro, con estas colas, con este tráfico que hay. Es un buen tiempo para, en lugar de pelear porque no pasa el carro, podamos instruir a nuestros hijos. Siempre que salimos a un lugar lejos, cuando vamos a ver a Mina, Pacaya o a otro lugar con mi esposa, siempre al salir le digo, y ella lo hace, ponemos un mensaje en la radio y vamos escuchando siempre un mensaje, alguna instrucción de la palabra del Señor. Y nuestra mente, en lugar de ir divagando en otras cosas, va pensando en Dios y en la voluntad de Él para nuestra vida. Así que el ir en un camino, el ir caminando, ir avanzando en algo nos da espacio para compartir la palabra de Dios, para instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. No solo en la casa, en los tiempos que podemos tener, sino también en el camino. Dice, andando por el camino y al acostarte. Y ese es un buen tiempo, ese es un buen momento para nuestros hijos. Es sentarnos con ellos y leerles la palabra del Señor. Porque indudablemente después de leerles la palabra del Señor, al dormir, su mente y su corazón van a estar llenos de Dios. Practique, hágalo. Antes de acostarse, lea la Biblia. Ore, busque al Señor y se va a dar cuenta cómo Dios le va a dar un sueño reparador, un sueño lleno de paz, un sueño sin perturbaciones, porque el Señor va a estar cuidándolo en la noche. Dice, y a levantarte, que lo primero que nosotros hagamos al levantarnos es orar, instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. No es malo, al contrario, es una buena práctica que antes de salir nosotros podamos agarrar una parte de la Biblia y leerla. Y esa repetición constante de la palabra de Dios va a bendecir el corazón de nuestros hijos, va a bendecir la vida de nuestros hijos y sobre todo va a guardar sus corazones. Porque ahí es donde más tenemos que trabajar, en el corazón de nuestros hijos. El Señor nos manda a guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero también dice que de nuestro corazón salen pensamientos perversos también. Y por eso es que tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Dices, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y estarán como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La costumbre del pueblo de Israel, que hasta hoy es una realidad, es ponerse unos cuadritos que tienen pasajes de la palabra de Dios que se llaman filactelias en los brazos, que muestran la palabra de Dios en ellos, y otros pasajes en la frente como señal de la palabra del Señor. Yo creo que ellos lo hacen religiosamente. Para nosotros, el tenerlas en la mano es con todo lo que hacemos todos los días, que nuestro quehacer diario, las manos son una figura de lo que hacemos, que todo lo que nosotros hacemos hoy vaya empapado y lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos. Y sobre la frente, en los frontales, enfrente de tus ojos, esta frente, y esta es una figura de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que todo lo que hacemos todos los días y que todo lo que pensamos todos los días esté empapado de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, cómo nos relacionamos con la gente, cuál es nuestra forma de conducirnos enfrente de la gente. Y esa es la instrucción que Dios quiere que demos nosotros cotidianamente a nuestros hijos. Que nuestras relaciones con los vecinos, con los amigos, con la gente de la calle, demuestren que la palabra de Dios está en nuestro corazón arraigada y que en base a eso que está arraigado en nuestro corazón nosotros actuamos. Y de la manera en la que nosotros pensamos, la palabra de Dios tiene que estar arraigada en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que nosotros pensamos es de lo que hablamos. Por eso es tan importante que la palabra de Dios esté tan imbuida en nuestra vida,
que todos nuestros actos y nuestros hechos y toda nuestra manera de pensar y de ser sean llenos de la palabra del Señor. ¿Y saben por qué? Porque en el día malo el Señor nos va a cuidar si tenemos la palabra de Dios por norma en nuestra vida. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las manos es lo que hacemos, en los frontales es lo que pensamos, y en los postes y en las puertas es cómo nos ven a nosotros, cómo nos ve la gente. ¿Se recuerdan que el ángel del Señor, el ángel de la muerte, no mataba a los hijos de los israelitas que habían pintado el dintel de la puerta con la sangre del cordero? ¿Sí? Porque era lo que se veía, eran el pueblo de Dios. Y es tan importante cómo nos ve a nosotros la gente, cómo nos percibe la gente a nosotros, qué concepto tienen de nosotros. Y eso es lo que llama Dios a que nosotros hagamos con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, con nuestras generaciones, que los instruyamos y que amen a Dios, a Jehová nuestro Dios, que es un solo Dios, y que amemos su palabra todos los días. Y siempre que predico, siempre que hablo, me gusta repetirle a la gente lo mismo. Pasemos tiempo con la palabra del Señor. Busquemos espacios en nuestra vida ajetreada para instruirnos en la palabra del Señor. Estoy seguro que muchos que hoy no están yendo a las iglesias, que no están asistiendo a las iglesias, se han enfriado, han disminuido la intensidad de su vida espiritual. No solo porque no hay una iglesia, especialmente creo que es porque han dejado de leer la palabra del Señor. Y si no estudiamos la palabra del Señor, si no buscamos el consejo de la palabra del Señor, no vamos a poder orar tampoco. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Al Señor se le busca emocionalmente, porque necesitamos que nuestras emociones sean para el Señor. Que el Señor nos apasione por Él, y solo lo podemos lograr a través de la instrucción de la palabra del Señor. ¿Cómo puedo yo entender la misericordia del Señor si no conozco al Señor que es misericordioso? Porque no estudio la palabra del Señor. Imagínense, si no lo hago yo, ¿cómo lo voy a transmitir a mis hijos y a las generaciones? Y la instrucción es que nosotros necesitamos familias fuertes, que amen la enseñanza del Señor. Padres que aman la enseñanza de la palabra de Dios. Padres que decididamente aman a Dios. Padres que entienden la disciplina de Dios para sus hijos, que es la instrucción para ellos. Es tan importante, mis hermanos, que hoy volvamos a la palabra del Señor. No sabemos qué cosas vienen en el futuro. No podemos saberlo. No sabemos qué va a pasar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Pero tenemos algo seguro. La palabra de Dios que nos garantiza una vida plena, una vida cerca de Dios, que nos garantiza que en medio de cualquier dificultad Dios está con nosotros y nos consuela y nos fortalece. Hermanos, yo los invito a que esa palabra de la que hablamos al principio de hogares disfuncionales y relaciones tóxicas no sea una realidad en la vida de nuestras familias. Y que si hay algunas de esos problemas, nosotros a través de la instrucción de la palabra del Señor aprendamos a sanar nuestras familias. Una iglesia fuerte es una iglesia que tiene familias sanas. Y eso es nuestro anhelo y eso es nuestro deseo en la iglesia, mis hermanos. Al final, quisiera que cada uno de nosotros recordara constantemente este versículo 4 del libro de Deuteronomio, del capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, ayúdanos a amarte, Señor. Que tu Espíritu Santo nos impulse a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón.
para que podamos instruir a nuestras generaciones en la verdad de la palabra de Dios, para que en este mundo que te dio la espalda, Señor, nosotros seamos diferentes. Y Señor, que nosotros, Señor, seamos una luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra, y te agradecemos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.